Les doy la bienvenida al Programa Internacional de Educación para el Desarrollo Sostenible. En este webinar vamos a trabajar sobre el ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, dedicado a la educación de la Agenda 2030. Mi nombre es Marita Copes y soy fundadora de Código R, una red dedicada a acordar la responsabilidad como signo vital de toda institución. ¿Comenzamos? Les cuento que la Agenda 2030 es la hoja de ruta del desarrollo sostenible aprobada en 2015 por 193 Estados miembros de Naciones Unidas y líderes del empresariado mundial. Seguramente ya todos conocemos que es un compromiso de la comunidad internacional ante problemáticas sociales, ambientales y económicas que requieren una visión ecosistémica y compleja para implementarse. Vamos a transitarla con la transversalidad de la educación, un mandato para garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas y todos. Está compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 169 metas universales y 232 indicadores nacionales. Están distribuidos en 5 áreas que tienen que ver con cuidar a las personas, cuidar al planeta, localizar las fuentes de prosperidad sobre las bases de la paz con 3 consignas: inclusión, prácticas justas, instituciones sólidas y alianzas. Cuando hablamos de educación, hablamos de la educación inicial hasta la superior, en todos los niveles y en todas las disciplinas. La Agenda 2030, la agenda educativa de la Agenda 2030, fue encargada a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Resultó del consenso de 1.600 participantes en el Foro Mundial sobre Educación en la ciudad de Incheon, en República de Corea, en mayo de 2015. Fue aprobada por 184 Estados miembros de la UNESCO en el mismo año en la ciudad de París. Este marco de acción de la educación 2030 es una guía nacional, regional y mundial que combina ideas y principios, objetivo general y particular de 7 metas y 3 medios y las modalidades de gobernanza con las responsabilidades y alianzas, de coordinación, seguimiento, evaluación, financiación, marco de indicadores para seguimiento de progreso. UNESCO acompaña el proceso sostenible de la comunidad educativa mundial con ediciones de guías, informes, en forma periódica. Pero este año, designado por Naciones Unidas como la década de acción, vamos a compartir 3 herramientas principales. ¿Qué es o qué implica? ¿Por qué se ha llamado década de acción a este 2020 como punto de partida? La idea es empezar a trabajar cómo participar del impulso a los objetivos de desarrollo sostenible que están sucediendo en todo el mundo. Saber, evaluar cómo avanzan los gobiernos y las empresas a cargo de llevar un rol relevante en el llamado a todas las personas para que hagan suyos los objetivos mundiales. ¿Cuáles son los aportes de la cooperación internacional? Tiene 3 consignas claves que son movilizar a todas las personas en todo el mundo, exigir la urgencia y ambición, para ello invita: seamos la generación que erradique la pobreza extrema, que gane la lucha contra el cambio climático, que venza la injusticia y la disparidad de género. Y invita y convoca también a impulsar ideas que sean soluciones concretas, eficientes. El desafío de esta agenda mundial, por primera vez una agenda mundial aprobada por gobiernos y empresas, requiere que se localice. Y estas decisiones nacionales deben ser compromisos compartidos con todos los grupos de interés, con todos los actores y sectores de la sociedad y del mercado. Lo que se requiere es empezar a evaluar
objetivos de desarrollo con resultados responsables y con el cuidado de efectos en todos los entornos de influencia. Para ello se necesita establecer estrategias, acordar indicadores, evaluar el progreso y también tener en cuenta las proyecciones nacionales, regionales e internacionales. En las decisiones internacionales, los 10 principios del Pacto Global son los que tienen mayor trascendencia y los principios 1 y 2 hacen referencia al objetivo número 4, la educación. En particular, también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocido como OCDE, lo refiere como una de las variables en la medición del bienestar. Vayamos entonces a las 3 herramientas que antes les anticipé. La primera es una guía para desglosar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Tiene el propósito de establecer planes nacionales. El objetivo es facilitar la orientación general en las directrices técnicas de la UNESCO para incorporar el ODS 4 en las políticas y el planeamiento del sector. Se pide que las metas y las prioridades integren las políticas, los planes y los procesos educativos ya existentes. Aclara que no han de suponer planes o procesos separados o específicos. Por ello sugiere implementar su armonización y adaptación. Cada una de estas herramientas está acompañada con un PDF conectado a Internet para que ustedes puedan tenerlo, bajarlo y poder utilizarlo cuando ustedes deseen. Vayamos a la práctica. Bien, ¿cuáles son las metas del ODS 4? Son 10 metas con 3 resultados esperables y 3 medios para conseguirlos. Vayamos a los 7 resultados esperables. El 1 refiere a la enseñanza primaria y secundaria, gratuita, equitativa, de calidad, con resultados pertinentes y efectivos. El 2 se acota en la primera infancia y la educación preescolar de calidad. El 3 a la formación técnica profesional superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. El 4, las técnicas profesionales para empleo, trabajo decente y emprendimiento. El 5, el acceso igualitario en cuestiones de género, en niveles de enseñanza, en inclusión de personas vulnerables con discapacidad y pueblos indígenas. El 6, la alfabetización de jóvenes y la mayoría de adultos, con un señalamiento en la aritmética para generar la autonomía. Y el 7, asegurar los conocimientos técnicos y prácticos en desarrollo sostenibles. Pero ¿cómo se pueden lograr? Para ello hay tres medios, que están signados con letras o definidos con letras. Tienen que ver con las instalaciones educativas acorde, con la provisión de más becas en países en desarrollo y con más oferta de docentes calificados. Esto después lo vamos a repasar cuando lo asociemos con la guía abreviada de indicadores de educación, que es el segundo documento que fue editado en 2018, para que tengamos como referencia, una referencia rápida sobre cómo monitorear el progreso de la consecución del ODS 4. Esta guía ofrece explicaciones básicas acerca de las metas del ODS 4, cómo se establecen y dónde encontrar la información necesaria para los indicadores respectivos. Pero estamos hablando de indicador, entonces valga aclarar qué es un indicador. Son marcadores de cambio o continuidad que permiten medir la trayectoria del desarrollo. Describen cómo una unidad determinada, por ejemplo un alumno, una escuela, un país, una región, va progresando en relación con una determinada meta. Importante tener en cuenta que los indicadores son opcionales y se implementan con alcance nacional. También se los define como multifacéticos y muchos de ellos exigen nuevas metodologías. Por eso van a ver que en cada indicador
están definidos los conceptos, el método de cálculo, la interpretación, la fuente de datos, los desafíos metodológicos. Y hay un gráfico que explica los 4 niveles de monitoreo para las metas de la educación. Entonces, esto requiere cambios considerables en los sistemas nacionales con que se van a reportar esos datos. Y para ello, los temas son opcionales, como dijimos, de acuerdo a la realidad de cada lugar, pero debe tener una correspondencia en el relevamiento nacional, regional y global. También está el PDF para que puedan acceder al documento. Pero vayamos a un caso concreto para que conozcan o que tengan un acercamiento más directo. Por ejemplo, ustedes van a ver que en la meta 2, que estaba dedicada a la primera infancia y a la educación preescolar de calidad, tiene 2 indicadores. Entonces, además de marcar cuál es el indicador, acompaña quién es el organismo que lo custodia. En este caso, uno de los indicadores corresponde a UNICEF y el otro directamente a la unidad de estadísticas de la UNESCO. Abajo, veamos. Aquí en los medios para conseguir, en la referencia de las becas, el organismo de custodia es la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. O sea, es muy fácil poder tener en cuenta que cada meta va a tener correlacionado su indicador y su organismo de custodia. La idea es, a veces uno dice, uy, son tantas metas, tantos objetivos. Lo bueno es que está absolutamente todo guiado y ordenado. Simplemente se requiere conocer el procedimiento para poder llevarlo a cabo, porque no hay que pensar o rediseñar nada suelto, sino simplemente conociendo las metas y los indicadores, uno va pensando cuáles son las acciones o las prácticas que puede realizar, las actividades que puede realizar que estén acorde con las metas y con los indicadores. El tercer documento que fue editado el año pasado, sobre fin de año, es es un informe, en este caso no es una guía, es un informe llamado Entre el reloj y la brújula, y acota los desafíos en la garantía del derecho a la educación y al aprendizaje de personas jóvenes y adultas en América Latina y Caribe. Asocia el reloj con la lentitud de los progresos en este sector que deja a muchos jóvenes y adultos al margen de oportunidades educativas, conocimientos, habilidades y actitudes, privándolos de alcanzar el bienestar integral. Y asocia con la brújula la dirección de las políticas con sentidos reduccionistas y homogeneizadores desde la acción pública que precariza y fragiliza la garantía del derecho a la educación y el aprendizaje de jóvenes y adultos. En realidad contiene el llamado de la UNESCO a repensar la educación e invita a reconstruir un mundo y una educación sin muros, donde se borren las fronteras mentales e institucionales que reducen, dividen y aíslan los sistemas educativos para liberar su poder transformador. Este documento fue publicado por la Oficina Regional de Educación para América Latina y Caribe de Santiago, Chile. Como una de las más recientes propuestas de UNESCO, está la aplicación educativa con un curso en línea que comienza el 8 de julio y tiene que ver con los 7 saberes para el futuro sustentable, inspirado en la obra de Edgar Morin, promoviendo valores a través de contenidos digitales. Plantea aportes del pensamiento complejo, que es la dedicación, el proyecto de vida que ha tenido este autor francés, sobre una aplicación digital educativa que promueve valores del buen vivir, solidaridad, sustentabilidad,
inteligencia colectiva, comprensión mutua, que hace del conocimiento una aventura y que asiste o atiende las crisis de las maneras clásicas para enfrentar los conflictos. Está apoyado en los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, una obra magna de Edgar Morin. Podrán encontrarlo en esta dirección online. Y bueno, ahora llegó la parte que nos toca en forma institucional. Código R es una red abierta que nuclea emprendedores, profesionales y organizaciones de todos los sectores. Nos manejamos con autogestión y realizamos alianzas ante la posibilidad de un diseño de proyecto en conjunto. En el área de educación para el desarrollo sostenible hemos nucleado 3 disciplinas. Una es la psicología social, basándonos en que ella estudia la influencia de las relaciones sociales sobre la conducta y los estados mentales de las personas, que pone foco en el comportamiento de grupos y actitudes de cada persona en el medio social, y la función es articular toda la interdisciplina. Por otra parte, la neurociencia estudia el funcionamiento del cerebro y las bases biológicas de la conducta humana, orientada al propio conocimiento, se transforma en un método efectivo para el crecimiento individual, la resolución de conflictos y el desarrollo de valores. Se complementa con una profesionalización del trabajo social, que siempre es el que traduce las necesidades y las inquietudes a cubrir por la gente, por los grupos en general vulnerables. Todo lo que tiene que ver con el trabajo social es un emprendimiento centrado en la acción social que fomenta el bienestar del ser humano, que opera en la prevención y la atención a las dificultades o carencias sociales de las personas, de las familias y grupos del entorno que habitan. Con estas 3 miradas combinadas y articuladas, nosotros hemos enfrentado el desafío que significa la educación para el desarrollo sostenible hace más de 10 años. En articulación y atendiendo al llamado de esta década para la acción, hemos enfocado la teoría del comportamiento definida como el nudge. Es una palabra que no tiene traducción, pero que significa ese empujoncito que puede ayudarte a decidir, ese empujoncito que puede, desde la ciencia del comportamiento, proponer un refuerzo positivo, una sugerencia indirecta, una forma de influir en la toma de decisión de grupos o individuos. Nosotros lo hemos instrumentado con componentes de necesidad, de utilidad, de gestión y de efectos. Lo tomamos como una motivación para reformular qué podemos aportar a la responsabilidad de cuidarnos y cuidar a las personas y al planeta, de localizar las fuentes de prosperidad, de contribuir a la paz y de colaborar en alianzas, que son las 5 áreas en las que se distribuyen los 17 ODS. La idea es que cuando estamos ante una propuesta nos preguntemos, ¿qué necesidad cubre? ¿Qué utilidades brinda? ¿Cómo se gestiona? ¿Y qué efectos produce? De esa forma, nosotros entendemos que podemos entender una propuesta en corto plazo y que podemos transmitirla fácilmente. Si todos tenemos una metodología acorde, podemos hacer un intercambio mucho más fácil, más efectivo, más fácil de comprender y sobre todo más fácil de intercambiar. Cuando decidimos trabajar desde el 2015 en forma sistematizada esta educación para el desarrollo sostenible alineada a las metas y a los indicadores del ODS 4,
decidimos hacer un enfoque psicosocial sobre el ecosistema educativo. Y pensamos, primero que nada, en cuáles son las políticas educativas que había que transformar, desde arriba para abajo, ¿no es cierto? Y pensamos en esta visión ecosistémica, integral y compleja que tiene de por sí la agenda, cómo pasarlo, cómo atravesarla desde la educación. Pusimos un foco muy especial en el sistema de cuidados, y cuidados que tienen que ver con la seguridad, con la soberanía alimentaria, con la salud, también en la educación inclusiva, pública y privada, en la diversidad de las etnias, en las necesidades educativas especiales y en los idiomas. En la educación no formal, definida por proyectos de ecoética, de convivencia, de paz y hospitalaria. Esto es simplemente un anticipo o un índice de lo que vamos a ver seguidamente. En primer lugar, pensando en las políticas educativas, lo hicimos desde las universidades, aplicando una visión 2030 de las instituciones de educación superior, y lo hicimos a través de cátedras itinerantes, de foros, de conferencias, convencidos que es desde estos centros, desde las ciencias de la educación, donde podemos tener un método, herramientas, supervisión, cooperación en red, donde tenemos diagnóstico y sistematización, donde contamos con una investigación e innovación, con formación de dirigentes y políticas educativas que solo, vaya, si es solo y nada más, alinear a los objetivos de desarrollo sostenible y en particular al ODS 4. Nosotros definimos que estos centros de educación superior y las universidades tienen un rol articulador clave en la gestión de incidencias. Por un lado, porque permiten profesionalizar a las organizaciones de la sociedad civil como brazos del Estado, porque son las que siempre están cuando el Estado falta, cuando el gobierno está en transición, y las organizaciones sociales son las que están más cerca de la gente. Su déficit es no saber hacer unidades o planteos desde la financiación para poder tener los presupuestos necesarios. Las universidades son también las que pueden agregar valor compartido, agregar valor a la responsabilidad social de las empresas y ayudarlas o contenerlas desde este valor agregado junto a sus proveedores en la trazabilidad, en la escala, en la exportación, en la empleabilidad. Y con los gobiernos pueden implementar una administración consensuada que sostenga la transición de los 3 o 4 turnos políticos de gestión política que vamos a tener hasta 2030. Ese es nuestro modelo de articulación que le asignamos a las universidades, donde se forman los dirigentes de la agenda pública y privada. Pero también asociado con el ODS 8 de crecimiento económico y trabajo decente, y más en esta etapa de pandemia, me estoy anticipando, pero más allá de la pandemia sanitaria, también la pandemia económica hará que necesitemos reforzar los emprendimientos socioproductivos. Y en este aspecto vamos a trabajar con los startups, con los emprendimientos que recién comienzan y con los de scale-up, los que van a cambiar de escala. También el acompañamiento al primer empleo de los egresados y hacer de los emprendimientos pequeños y sin escala, negocios inclusivos con un cambio de escala. Todo esto está instrumentado en las 3 metas de la izquierda, que tienen que ver con la 3 de formación técnica profesional superior de calidad, con la 4 dirigida a las competencias técnicas y profesionales, y con la 7 de educación para una ciudadanía sostenible. ¿Dónde hemos realizado esto? No es una quimera ni un proyecto, ya está puesto en acción. Esto lo hemos hecho desde 2017, estableciendo en Colombia la sede internacional de nuestra red
por una centralidad regional. La idea ha sido plantear la evaluación y la incidencia en las políticas educativas, trabajar los currículos, trabajar las didácticas contemporáneas y las políticas de gestión educativa con un enfoque psicosocial en los recursos para los docentes, en la relación escuela y familia y en la conciliación familia y trabajo. Esto lo fuimos compartiendo y trasladando desde Argentina, donde tenemos la gestión operativa. Nos basamos muchísimo en el sistema de cuidado y la performance educativa del Uruguay, que hoy por hoy es un sello de exportación. Pasamos a México con el foro permanente de los ODS, con la incubadora de empresas que tiene Perú y las redes internacionales de Ecuador, con un incipiente trabajo en la ruralidad desde Nicaragua. En cada uno de estos lugares tenemos una universidad a cargo del desarrollo. Estamos en pleno desarrollo y en distintos momentos o espacios de progreso, de proceso. Bien, empecemos a recorrer los programas que tenemos asociados a las metas para que tengamos una idea de cómo podemos ir instrumentando cada una de estas metas. No están en orden porque hemos preferido responder al orden cronológico en vez de al orden de las metas, pero van a poder entenderlo. Las bases de instrumentación de la meta número 2, que tiene que ver con la primera infancia, la hicimos en los sistemas de cuidados del Uruguay, como ya les dije. ¿Cuáles son las características de estos sistemas de cuidado? El Uruguay ha trazado los cuidados como una matriz de protección social, con una política pública que ya lleva 30 años, y no es una política asistencial para pobres, sino una política de calidad en el cuidado para toda la primera infancia. Pone atención desde los primeros 1000 días y ha establecido los CAIF, son centros de asistencia a la infancia y a la familia para atender a niños de 0 a 3 años. Aclaramos, no son niños de bajos recursos, es un servicio que se ofrece para un servicio de calidad para toda la familia. Esto va complementado con el CEIP, un sistema que brinda el Consejo de Educación Inicial Primaria para niños de 6 a 4 años con un marco curricular de juegos y de educación que no se llama más preescolar, sino directamente inicial, porque se le entiende que es los primeros pasos para la educación de toda la vida. Este programa está sustentado por sindicatos y empresas en el programa Siempre, que trabajan apoyando la educación. Lo regula el INAU, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, que articula todos los organismos de gobierno: desarrollo social, mujeres, trabajo, salud, economía, porque es sencillo: niños bien cuidados, familias tranquilas, padres productivos, menos gasto público, y esa es parte del ordenamiento que, bueno, viene definiendo Uruguay a través de distintos turnos políticos, y desde hace 30 años la política de matriz de protección, y esto aproximadamente 20 años. El otro sello de exportación que tiene el Uruguay es el Plan Ceibal, desde 2007. Ceibal es una sigla que quiere decir Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea. Se ha hecho, como en muchos lugares, una computadora para cada niño, pero lo importante es cómo se ha usado esa computadora. Y el éxito del programa, que yo en forma particular difundo y promuevo, tiene que ver con la experiencia de haber conocido cómo se ha realizado la formación de los docentes, cómo se ha preparado una red de voluntarios para facilitar el programa, vinculando a la familia,
y lo más importante ha sido el 100% de las escuelas rurales con paneles solares para Internet con apoyo financiero de la OEI, de la Organización de Estados Iberoamericanos. La base y la pregunta que yo he hecho a la OEI, ¿por qué esto no se ha podido repetir en otros lados?, nos dijeron que el Uruguay se caracterizó por el cuidado de los paneles solares, que eso hizo que pudieran aprovecharse y que no tuvieran que repararse o que no hubiera que reemplazarlos por roturas o por robo. Otro tema para docentes y padres es el método NeuroPoint, un método diseñado y pensado en la educación para la estimulación y el enriquecimiento del potencial de inteligencia de niños y niñas en edades tempranas. Se basan, y esto creo que es importante que lo tengamos en cuenta, que el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender y no cuando solo existe alguien dispuesto a enseñar. Esta es una consigna de los creadores, Orlando Terré y Sandra Vigo, de este método NeuroPoint. Se basa en que niños felices requieren docentes preparados. Todos los años y a demanda realizan performance, congresos, foros, donde preparan a los docentes que así deseen con un entrenamiento en particular. Está en varios países de Latinoamérica y hasta ahora se dicta solamente en castellano. Otro tema es la asistencia a docentes en los trastornos del lenguaje y la audición. Una asistencia en la logopedia infantil. La logopedia hace evaluación, diagnóstico, tratamiento de trastornos del habla, de la voz, de las funciones orales no verbales, como la deglución, el lenguaje oral y escrito, y otras formas de comunicación. Muchas veces los padres y los docentes no pueden identificar el déficit y bueno, a veces lo dejan estar, a veces hay pocos recursos para reconocerlos, para identificarlos, y entonces sucede un retardo en la asistencia eficiente para poder corregir este déficit. Otro tema tiene que ver con los cuidados en la salud visual, fundamentalmente en charlas para padres. Establecemos una alerta en las pantallas de la primera infancia, muchas veces les damos a los niños un celular para jugar, y bueno, no medimos las consecuencias o los riesgos que pueden tener, sobre todo también con niños chiquitos que tienen hermanos más grandes, que muchas veces, bueno, hay todo un desarrollo de déficit que se origina con el prolongado uso de estas pantallas. Algo bien visible en los adolescentes, donde la hiperconectividad propicia dependencia, ansiedad, falta de gestión del propio tiempo, entre otros inconvenientes, por no decir riesgos. Entrando en la meta 4.1, dedicada a primaria y secundaria, allí hemos establecido convivencias sin violencias, un programa con recursos psicosociales para asistir con herramientas a los docentes en cómo identificar y dónde contener los problemas de violencia en el aula. Para ello encontramos una solución alternativa en la contención de agresividad y bullying, que también hace el Uruguay, explicando los principios del Falun Dafa, una práctica budista para reducir esta agresividad, que tiene 3 principios: verdad, compasión y tolerancia. Ante un conflicto, la verdad, ¿dónde está? Es realmente una tarea importante, también las de los cómplices o los que están, los testigos de esa situación de conflicto. Muchas veces se genera alguna alternativa más violenta por los compañeros que
que apoyan o que incitan a la violencia en lugar de frenarla. Bueno, aquí también tienen que ver con el principio de la compasión, ponerse en el lugar del otro, y la tolerancia a entender que hubo conflicto, pero cómo se resuelve. Esto se hace básicamente con algunas técnicas asociadas a mindfulness, pero que tiene que ver con unos minutos de meditación para aplacar los montos de estrés o de agitación, que también le sirven al maestro. Y socializados con ellos, ellos mismos dicen, necesitamos Falun Dafa porque hoy vinimos agresivos, porque hoy estamos con muchas energías. Entonces, como que también ayuda a que serenar la parte emocional los conecta con una mejor práctica o aprobación o aceptación del proceso educativo. Da muchísimos resultados y nosotros siempre que podemos lo recomendamos. Ya para los adolescentes o para la escuela en los grados superiores, trabajamos la equidad de género, y esto en particular lo hicimos desde 2015, cuando tuvimos cerca de nosotros las metas. La verdad que los chicos entienden perfectamente y trabajan un poco desde el juego, desde la simple pregunta, bueno, ¿quién ayuda en la casa? ¿Quiénes son los que limpian? ¿Quiénes son los que cocinan? Es muy fácil identificar, más allá de las risas y de las bromas, lo que se le carga por cultura a la madre o a la mujer de la casa. Otro tema que la verdad lo descubrimos no hace muchos años, es la pedagogía hospitalaria y los saberes y aprendizajes que deja la enfermedad. El conocimiento específico que adquiere un niño que ha estado enfermo, los cambios biológicos que significan para él tal o cual operación y la maduración emocional que tiene el niño que ha estado enfermo. Esto es muy importante poderlo trabajar con los docentes, porque generalmente un niño que ha tenido un tiempo de requerimiento de hospital vuelve a la clase con un sentido de víctima o de haber tenido un inconveniente que lo deja en desmedidas dificultades. En cambio, cuando viene y se le aclara o se le pide que cuente su experiencia, qué es lo que ha aprendido, cuáles son las drogas, cómo ha superado su dificultad, cambia totalmente la posición del niño de víctima a una suerte de héroe que, bueno, ha superado una enfermedad. En los riesgos es muy importante también, aquí ustedes podrán ver las estadísticas por edades. Esto fundamentalmente es para los padres. Tener en cuenta el grooming, los delitos sexuales contra menores en internet y el engaño pederasta. Fíjense en los porcentajes. 52%, casi 53%, están en riesgo los niños de 11 a 15 años, pero un 33.7% los niños de entre 7 y 10 años. Digo, me parece que son cifras para tener en cuenta cuando los niños están en la pantalla, sobre todo cuanto más chicos, tenerlo esto en cuenta es una alerta importante para prevenir este tipo de riesgos que lamentablemente siguen en incremento. Y aquí entramos en la meta 4.5 con la equidad de género. Nosotros empezamos a trabajar la equidad de género desde la infancia, desde la adolescencia, porque creemos que hablamos de la equidad de género y del fortalecimiento de la mujer y no del empoderamiento de la mujer, y no tenemos en cuenta la etapa preventiva, desde la niña y adolescente. Nosotros creemos que la adolescencia no es un mero estadio en transición, es la etapa bisagra del desarrollo pleno del ser humano. Es la etapa en la que la niña y el varón, la parte sexual, es donde realmente se diferencia
y donde empieza el desarrollo reproductivo con consecuencias diferentes para ambos sexos. Nosotros comenzamos en 2013 creando el efecto niña-adolescente y su impacto en la sustentabilidad. Fue ELENAS. En realidad lo definimos efecto niña-adolescente sustentable. Allí empezamos a trabajar con una especie de gabinete, tratando de poner foco en esta prevención de la niña, que la niña mantenga su autoestima, que no deje de estudiar, que sepa que va a tener dificultades que culturalmente la ponen en desventaja, que conozca esto y que también ante una agresión sepa y pueda parar el primer gesto de violencia, porque ese primer gesto que no fue detenido seguramente trae consecuencias posteriores. Esta fue una alerta pubertad que establecimos en 2013 como valor agregado al Día Internacional de la Niña, que empezó a celebrarse en 2013 justamente declarado por UNICEF. Entonces nuestro eslogan fue empoderarlas desde la adolescencia, cómo impactan las demandas y las oportunidades de las niñas adolescentes en la sustentabilidad de cada país. Es un programa o es un proyecto que venimos desarrollando con una evaluación en los lugares donde estamos en nuestra red, donde tenemos organizaciones en nuestra red, que lo estamos trabajando. No lo tenemos sistematizado como quisiéramos, pero sí tenemos bastantes avances. Por suerte, en 2016, Naciones Unidas propuso que el Día de la Niña, el tema de 2016 fuera el progreso de las niñas es progreso de los objetivos. Y allí se pidió que se tengan en cuenta y se recopilen datos centrados en las niñas porque no había datos hasta el momento y la verdad que sigue habiendo muy pocos con relevancia a la desagregación por género. Y allí establecieron los ODS que tienen un impacto directo en la salud, en la educación, en la disponibilidad de agua, en el crecimiento, en el acceso al trabajo y en las necesidades de paz y de conflicto de los ODS que ustedes están viendo allí. De hecho, el secretario de Naciones Unidas de 2016 dijo: el mundo de 2030 depende de cuánto defendamos hoy a las niñas de 10 años. También la meta número 5 contempla la discapacidad. Nosotros fuimos aprendiendo que tenemos que eliminar el concepto de discapacidad y empezar a hablar de necesidades educativas especiales. Empezamos a trabajar sobre las posibilidades de cada niño y no sobre el déficit. Por eso le llamamos pedagogía potenciadora. Y desde ese lugar proponemos que los niños sean plenos y que lleguen a la posibilidad, al potencial que ellos tienen, sin hacer hincapié en el déficit o en lo que les falta. Poner todo el foco en lo que tienen. De esa manera hemos recogido resultados muy, muy alentadores y estamos convencidos de que esta es la forma en la que tenemos que seguir alineando esta área o esta disciplina que atienda a la pedagogía de la potenciación de las posibilidades. Prácticas muy concretas tienen que ver con que podamos comunicar a los niños desde el lenguaje de señas o en varias prácticas que tengan, que puedan comprender el déficit que tiene alguien que no ve o que tiene una hipoacusia y bueno, hacerle sentir esta empatía, esta posibilidad de comprender al otro. En realidad, los niños no ven las diferencias o las dificultades, las diferencias las ven los adultos, más que los propios niños. En la meta número 4 o 6, que tiene que ver con los adultos mayores, también volvimos a tomar el sistema de cuidados del Uruguay,
donde además de la parte emocional, también tienen una cobertura importante en la práctica de cuidado persona a persona. Para ello hemos participado en el desarrollo de talleres para adultos mayores, no solo recreativos, sino también que apunten a la salud física y mental y una promoción cultural. Hace 2 años nos asociamos con 101 Ideas de Colombia, una organización que trabaja y apoya la productividad, que los adultos se sientan productivos, y ha definido su propuesta como el orgullo de la edad. Nosotros hemos sumado el proyecto ALAS, poder generar autonomía, libertad, autogestión y sustentabilidad. Aquí se explica también, contenemos por qué esta meta pide que se considere los conocimientos de aritmética. Sabemos que muchas veces cuando las personas no saben o no manejan la parte contable, están limitadas y tienen deficiencias a la hora de mantenerse autónomos. Bueno, llegamos a 2020 con la idea de transmitir y de instrumentar todo esto desde la década para la acción. Pero en febrero, marzo, tuvimos la gran sorpresa del mundo de entrar en una situación inédita. Y entonces empezó la pregunta de cuánto peligraba el cumplimiento de la Agenda 2030, de cuánto y cuáles ODS estarían más afectados, si hay que revisar el modelo cultural de progreso que nos rige. Acotándonos al ODS 4, Naciones Unidas, reconoció que el cierre de las escuelas provocados por la COVID-19 ha llevado a la aplicación de medidas de enseñanza online no accesible para todos. Esto fue trasladar la tarea prevista el año escolar desde el aula a la pantalla. Y ahí surgió, ¿qué tipo de educación a distancia estamos en condiciones de aprender o si solamente estamos haciendo tareas remotas de entretenimiento? Lo que sí se ha visto, porque esto recién empieza y no hay evaluaciones, porque en realidad no sabemos hasta cuándo va a durar y no podemos evaluar los efectos, solamente estimarlos, la brecha con los grupos vulnerables será mayor, hay una menor calidad educativa y la diversidad de contexto familiar para los docentes ofrece una dificultad que todavía no permite evaluar el proceso que realiza. Y lo que sí está en juego es el desafío de una pedagogía virtual, que en ninguna parte está lo suficientemente consolidada como para hacer frente a lo que viene. Entonces, sobre esto consideramos que hay que poner todo el foco de atención y de trabajo, al margen de las consecuencias psicosociales, neurocientíficas y socioeconómicas de la pandemia. Puntualmente en el ODS 4 nos pone ante una pedagogía virtual absolutamente en deuda. Volviendo a las 5 áreas, y como desde el Código R proponemos herramientas y acompañamiento en red porque creemos que nadie puede solo ni de cualquier manera, estuvimos evaluando y registrando lo que dicen los organismos vinculados a la evaluación de la pandemia y estuvimos viendo que la mayoría de los ODS están afectados. Y llegamos a preguntarnos si esta nueva normalidad también afectará a la educación y sin dudas registra la mayor necesidad de alianzas, de trabajar en cooperación. Y así lo entendimos cuando empezamos apenas hace 7 semanas a trabajar este concepto o esta comunidad internacional por la educación en la nueva agenda de desarrollo que llamamos CIENAD. Con ella simplemente lo que hicimos fue desde el 20 de mayo convocar a todas las personas con las que íbamos, los profesionales con los que íbamos a trabajar durante el año
y trabajamos la línea de diversidad interdisciplinaria desde la administración, desde las facultades de administración, de convivencia, de trabajo social, de ambiente, de deporte, de periodismo, de pensamiento crítico, de informática, de neurociencias, de todas las ciencias, todas las disciplinas que pensamos que podían aportar alguna clave para evaluar cuál es el ajuste, cuáles son los cambios en los que tenemos que poner atención. Combinamos también algunas plataformas de juegos, de administración, de conocimiento, de conectividad, de asociatividad, quiénes podrían ser nuestros asesores y sobre todo empezar a trabajar adhesiones desde la inversión social y desde la parte legal y de leyes. De esta manera fuimos reuniendo semanalmente 2 o 3 panelistas que hacían una exposición y que nosotros estamos registrando para empezar a evaluar lo que tenemos que, los focos que tenemos que poner prioridad. Así empezamos una construcción colaborativa de CIENAD, una comunidad internacional por la educación para la nueva agenda de desarrollo, destinada a padres, a docentes, a empleadores, a legisladores, a psicopedagogos, a medios. Hasta el momento hemos reunido a más de 30 panelistas de 12 países y 280 entidades activas dispuestas a elaborar estas cuestiones que les estuve mencionando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Creando un sistema multipropósito por los cambios y ajustes en la educación de hoy, durante y pospandemia, porque en realidad tenemos que atender y asistir la emergencia y también programar y pronosticar, evaluar qué podemos hacer cuando haya terminado, en qué condiciones, con qué protocolos. Y para ello estamos con un formulario para la inscripción, con un blog y un Face donde combinamos debate y consenso y propuestas de recursos. Lo estamos haciendo desde nuestra red y también desde los recursos psicosociales y la neurociencia, apoyadas en una plataforma que toma el emprendimiento en trabajo social como parte, como instrumentación. De esta manera estamos acompañando también la formación de un nuevo instituto creado para poder atender estas vicisitudes. También las alianzas vuelven a ser el otro punto o foco de acción. ¿Alianzas para qué? Desde 2016 nosotros creamos este programa A17 para fortalecer alianzas que nos permitan el intercambio de conocimiento, la tecnología, la capacidad técnica y recursos financieros. Estas son expresiones que están en el objetivo 17, bajo el mandato de fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Esto lo dicta el objetivo número 17. Nuestro eslogan, más que nunca, es nadie puede solo ni de cualquier manera. Por eso, siendo parte de la Red Internacional de Promotores ODS, sentimos que este es un llamado, una invitación a que, bueno, desde nuestro lugar nosotros agradecemos todos los miércoles al mediodía cuando nos reunimos en este espacio, pero también tenemos el compromiso de con este nudge, como les dije antes, poder seguir impulsando herramientas y acompañamiento para, bueno, ir evaluando cuáles son los ajustes y los cambios que necesita la educación de hoy. Yo les doy las gracias. Este programa de educación para el desarrollo sostenible es simplemente nuestra huella, nuestra forma de cómo llegamos o de cómo estamos transitando el objetivo número 4 de la Agenda 2030, y los invito a que cuando se registraron quienes estuvieron participando, conocen la red, había 11 opciones y la de educación tuvo
un poquito menos de la mitad, o sea que hay muchos interesados en este ODS. Yo los invito a que seamos parte desde ahí, pero también a que todos los que están integrando esta red hagan como nosotros, trabajen como hemos hecho nosotros mostrando lo que hacen, porque si no se muestra, no podemos saber lo que estamos haciendo. Y creo que la red está creada justamente para impulsar las individualidades, para hacer un intercambio y una fortaleza y poder crecer en red, poder trabajar más, pero también trabajar mejor. Yo los invito a que nos visiten en nuestra red también, que está permanentemente colaborando, impulsando y apoyando la red internacional de promotores ODS. Con mucho orgullo les digo que yo también soy una promotora y que como ustedes hice este primer curso y certificado cuando lo hicimos el año pasado y que queremos seguir aprendiendo y sobre todo intercambiando nuestros saberes, porque creemos que la Agenda 2030 y esta acción, esta década para la acción, es posible si trabajamos juntos, si trabajamos intercambiando lo que hemos aprendido y sobre todo acordando y colaborando con lo que nos falta por hacer. Muchísimas gracias y bueno, aquí estamos para seguir trabajando en conjunto.